que esto es nuevo. Por favor, se les pide a las personas que están ya conectadas que enciendan las cámaras, por favor. Bien, mientras tanto les decía que realmente es un placer, es un honor y es una complacencia tener con nosotros al profesor, al doctor Gustavo Casas. El doctor Gustavo Casas reside en México y ha tenido la gentileza de aceptarnos la invitación para que hablemos del tema del día de hoy que abordarán, entre otros, el tema de antropología y cultura. Durante el conversatorio nosotros iremos desarrollando algunos temas que van en relación precisamente con la parte del comercio y con la parte de las asignaturas, pero vuelvo a repetir, la presencia de un especialista que pocas veces nosotros podemos tener, la diferencia que ha hecho Gustavo para con los dos paralelos, o más bien dicho, para con los seis paralelos que van a estar conectados con el video. Una pequeña remembranza del doctor Gustavo Casas. El doctor Gustavo Casas es de profesión antropólogo, graduado en México y tiene un doctorado en pensamiento complejo obtenido en la Universidad Mundo Real. Más allá de títulos, realmente el alcance internacional que ha tenido Gustavo, él se ha desempeñado y se desempeña como presidente de la red de complejidad de América Latina y el Caribe. Es vicerrector académico de la Universidad Mundo Real. Tiene algunos libros editados y escritos, así como un sinnúmero, un vasto número de artículos académicos presentados precisamente hacia el mundo científico de América Latina y el Caribe. Tiene una vasta experiencia en lo que es la parte de análisis de grupos antropológicos y sin duda alguna, pues un conocimiento expedito acerca de lo que es el pensamiento complejo. De hecho, Gustavo es el resultado de los estudios seguidos con el profesor Edgar Morán, quien es uno de los más grandes filósofos que quedan en este siglo XXI. Si no mal recuerdo y me corriges, Gustavo, pues ha estado junto a respetables autores como Basarab Nicolescu en la parte de la transdisciplina, ha estado con Alexandre de Pomposo, que es uno de los expertos en el mundo de la teoría del caos. Y sin duda alguna esto nos ha conducido a que la experiencia y la valía académica, profesional e investigativa de Gustavo le ponga en altos sitios de la investigación de la complejidad y como miembro director de de la red de la complejidad para América Latina y el Caribe. También nos acompaña el profesor Jorge Ojeda, quienes le conocen, por favor, es el presidente de la Red Cultural Libra Complexos y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a más de ser director ejecutivo de las revistas Yura Relaciones Internacionales y Yura Relaciones Complejas. El tema que abordaremos el día de hoy en la primera parte es antropología y cultura, para que los estudiantes entendamos que los procesos del comercio deben surgir desde las comprensiones precisamente antropológicas del ser humano y desde los principios de la cultura. Quiero darle la bienvenida y cederle la palabra para que en un primer inicio nos salude a nuestro estimado Gustavo, agradeciéndote de sobremanera esta deferencia que has tenido de conectarte. Me olvidaba, Gustavo también ha sido profesor invitado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, precisamente para los módulos de metodología de la investigación el centro de posgrados de la institución, que creo que era algo que teníamos que mencionar. Va a ser un conversatorio, no va a ser esto una conferencia dedicada específicamente a ese formalismo que seguimos y en honor al Unitas Múltiples que guardamos en el pensamiento complejo, pues Gustavo, quiero darte la bienvenida de la manera más cordial con un agradecimiento. Tus palabras, por favor. Gracias a ustedes, ¿sí me escuchan bien? Sí, 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 Gustavo. Bueno, pues gracias por considerarme, por la confianza, a los muchachos, a las personas que están ahí, las señoritas.
compañeros, compañeros que se encuentren ahí eh, acompañándonos. El, el gesto y el agrado de estar con ustedes es recíproco. El hablar del concepto de cultura pues requiere mucho tiempo, no tanto porque yo tenga grandes cosas que decir, sino porque ustedes sabrán que hay una área de conocimiento que es propiamente la antropología cultural que se ha dedicado durante varios siglos a fundamentar esta, este concepto, que es la cultura, y su relevancia para eh, explicar el comportamiento de nuestra especie. Hay unas ideas eh, muy reiteradas a las que ustedes podrán arribar en sus lecturas acerca del concepto de cultura, que es que creció a la par del concepto de civilización. Crece a la par, pero distinguiéndose de él en un debate entre grupos interesados en los aspectos que caracterizarían en términos evolutivos a los seres humanos, ¿no? Para distinguir al ser humano como un, una especie racional, capaz de desarrollar técnica, tecnología, y en ese sentido definir el curso de su historia a través fundamentalmente de la clave técnica y tecnológica, es que se selecciona, se elige el concepto de civilización. Hay una insistencia, pues, en el carácter de los dispositivos técnicos y tecnológicos que es capaz de desarrollar el hombre para diferenciarlo de las especies y además explicar procesos evolutivos entre distintos grupos humanos, ¿no? Paralelamente hay otra tradición. Esta tradición técnica, tecnológica es más anglosajona y hay una tradición alemana que con importante influencia, diálogo con la tradición francesa, que postulan el concepto de cultura como el distintivo, el rasgo característico de los seres humanos y un dispositivo más bien simbólico, más bien de construcción de significados, más bien de consolidación de vínculos, sí abstractos, sí conceptuales, sí emotivos, pero sin darle el conjunto del peso de la evolución a lo tecnológico, sino entendiendo estos significados, esta cultura, como un andamiaje que dio paso también a las materializaciones técnicas y tecnológicas. Ahí va a haber un debate largo en donde esta tradición eh, alemana, heredera del romanticismo, se va a enfocar en explorar, sofisticar el concepto de cultura y otra tradición anglosajona que va a dedicarse a justificar el progreso humano a través del concepto de civilización. Ese sería un primer contexto porque estará, ya lo habrán encontrado algunos de ustedes y lo seguirán encontrando en textos dedicados al tema, ¿no? Gustavo, no sé si quieres intervenir, Jorge, y les recuerdo también a los estudiantes, esto es un conversatorio, si cualquier estudiante tiene alguna inquietud, no dude en levantar la mano, pedirle al doctor Ojeda, que es el que está dirigiendo la parte operativa de la sesión, y que puedan hacer sus preguntas. Jorge, no sé si quieres intervenir, porque yo sí tengo una inquietud para
para Gustavo. Armando, muchas gracias. Gracias, Gustavo, por dar inicio a este conversatorio. A todas las personas que nos están viendo también, qué amables que estén aquí en esta disertación que estamos haciendo, cuya intención es simplemente generar nuevas comprensiones de todo aquello que de repente a veces está un poquito oscuro. Gustavo nos acaba de dar su comienzo a través de esto que nosotros llamamos cultura, que es algo muy fascinante en su tema de estudio, porque mira, Gustavo, que en algún momento, cuando nosotros hacemos el análisis de de las culturas, bajo un contexto muy estanco, bajo un contexto en donde nosotros le vemos o le analizamos eminentemente bajo la idea de que de repente cogemos una partecita de la cultura y decimos el arte es cultura, la pintura es cultura, y capaz que nos arraigamos en aquellas concepciones muy tradicionales sobre las cuales se definía y que en algún momento seguramente esos conceptos empezaron a quedarse un tanto rezagados en función de lo que significa manejar la terminología de la ciencia. Entonces, yo a veces me había preguntado si es que la cultura engloba la ciencia o la ciencia en algún momento acabó con la cultura. ¿O cuáles son esos mecanismos sobre los cuales nosotros podríamos ir tratando de entender que de alguna manera la cultura deja de ser aquella materia, digamos así, que de repente nos lleve a generar contextos memorísticos, históricos, eminentemente, o de repente comenzar a tratarla bajo un contexto muy dinámico bajo un concepto complejo, en donde de repente la cultura tenga que abarcar un ámbito multidimensional. Es decir, de repente ahora nosotros podemos decir que la cultura es sinónimo de globalización, ejemplo, o que la cultura es sinónimo de inteligencia artificial, o cómo evolucionó la cultura desde el feudalismo hasta el capitalismo y pasó por todas las eras. Es decir, es un debate bastante interesante porque de repente nos lleva a repensar el concepto de cultura. Y no sé si el fin sea la civilización, pero sí podemos entender que esas culturas que fueron de repente naciendo desde diferentes posiciones geográficas, en algún momento empiezan a trascender de una manera tal que nos empujan a tratar de comprenderlas. Nosotros hemos puesto por acá un concepto, Gustavo, quisiera ver si tú me ayudas analizándolo, un concepto que se llama transcultura, ¿sí? De hecho, hemos generado todo un trabajo alrededor de las transculturas planetarias complejas, uniendo precisamente el término transdisciplina de Nicolescu, ¿no es cierto?, con todas aquellas concepciones culturales que nosotros podamos hacerlas, pero eminentemente bajo una idea de acción. Es decir, estamos suponiendo que la cultura tiene que verse reflejada en los hábitos del ser humano, en sus emociones, en sus creencias, que de repente la cultura es una especie de resultante de todo un proceso de estímulos que llegan a nuestro sistema nervioso. Decimos que la cultura es muy biológica. Y entonces, mira, estamos tratando de generar un concepto transcultural en donde las comprensiones de las otras culturas nos lleven seguramente a tratar de entender cómo la sociedad humana tiene que verse como sociedad humana. Entonces, ese es el concepto que estamos generando en primera instancia, mi querido Gustavo. Y quisiera que tú de repente nos aportes con tus ideas en cuanto a este tema de las transculturas, por favor, Gustavo. Bueno, ahí habría que dar contexto porque eh, nuestros compañeros que están estudiando con nosotros de manera justificada podrían decir, el doctor Ojeda nos quiere convencer que la sociedad humana es humana, y en el fondo todos sabemos que es humana, ¿no?
Y obviamente no es una crítica para ti, es que justo en el centro del debate entre cultura, civilización, evolución, está justo el, el gran dilema entre el humano que concede a la sociedad una parte de su libertad y que al entregar esa parte de su libertad consagrada a una entidad otra, llámese grupo extenso, llámese la realeza imponiendo condiciones en una relación jerárquica desigual, ¿no? Llámese el Estado premoderno como el dispositivo legal a partir del cual yo tengo que aprender a través de ver cómo castigan a otros, que hay límites a mi conducta, ¿no? Es que el sentido de la sociedad humana también ha venido cambiando y evolucionando en el tiempo. El, el historiador, crítico social, analista literario Lewis Mumford tiene un texto dedicado al origen de la ciudad en la historia. Y él habla de esto que te estoy refiriendo ahora. Él va a decir que, por ejemplo, harán falta algunos elementos, algunos componentes para que confirmemos eso que llamamos el surgimiento de las ciudades y de la civilización con las ciudades. Por ejemplo, dirá que se necesita un excedente agrícola, de que hará falta que se produzca suficiente alimento que se pueda resguardar y que esos mismos granos especialmente que se pueden resguardar, que puedan ser sujeto de intercambio económico. Dirá que hará falta una simbolización territorial y que esa simbolización territorial tendrá que ver con en dónde dejamos a nuestros muertos. Dirá Mumford, uno de los pasos simbólicos más importantes para la sedentarización es el cementerio y la simbolización de los cementerios, ¿no? Porque es el punto en el que los sujetos se fijan emocionalmente un territorio, simbólicamente el territorio y ritualmente el territorio, ¿no? Entonces va sumando algunos aspectos, te decía excedente agrícola, eh, un vínculo territorial con los muertos, va a decir una mezcla entre la cultura paleolítica y la cultura neolítica, es decir, una mezcla entre eh, aprender que necesito que alguien me apoye con la seguridad, los antiguos cazadores que saben de las técnicas para producir las armas y que las van a utilizar ya no para cazar, sino para proteger, ¿no? Al grupo, al clan, al granero, a la autoridad, el origen de las milicias, ¿no? Y eh, una cultura neolítica que estará fundamentada en garantizar que siga habiendo excedente de grano, ¿no? Esta mezcla de mediación de procesos económicos, procesos culturales, procesos simbólicos y va a agregar sexuales, ¿no? Va a decir, eh, la mujer va a jugar un papel fundamental en esta primera gran división del trabajo. La mujer va a jugar el rol de eh, cuidadora y administradora de la reproducción social. Eh, con esta mezcla de elementos, dice, es que tiene lugar esto que entendemos como las
ciudades premodernas y la posibilidad de reproducirnos de manera tan acelerada como especie. También va a decir que surgen cosas hermosas, surge el arte, surge la ingeniería, surge una primera arquitectura, que en el caso de los mesopotámicos crea los zigurats, ¿no? Que son sus primeros templos. Eh, Va a surgir la literatura, el poema de Gilgamesh, ¿no? Surgen las leyes, eh, pero también surge la capacidad de ritualizar la guerra y de disponer las armas eh, en favor de la sostenibilidad del grupo, no solo para fines de subsistencia, sino para fines celebratorios, para celebrar que seguimos juntos, para conmemorar que llevamos 10 años como imperio, ¿no? Dice, entonces la grandeza de la cultura y de la civilización en este periodo eh, iniciático de configuración de la ciudad y de Estado premoderno, también crea su, su vínculo con la gestión de la violencia organizada, ¿no? Sí, muy bien. No sé, Jorge, si quieres hacer alguna acotación acerca, o algún estudiante, repito, por favor, si es que se quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación a lo que nos presenta el doctor Casas, ¿no? Jorge. Sí, Armando, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Mira, hemos querido hacer nosotros un ejercicio eh, tomando los escritos de Morán cuando nosotros veíamos el famoso juego de las interacciones, ¿recuerdas tú? Y claro, el tema que lo hemos ido digiriendo comienza precisamente con el hecho de que deberíamos nosotros ir poniendo ciertas condiciones de encuentro para que vayan comulgando con la cultura. Y entonces, por ejemplo, acá en nuestra universidad hemos puesto condiciones de encuentro como el desarrollo sostenible, el crecimiento económico. Inclusive hay alguna condición de encuentro que va directamente con el comercio internacional. Vamos directo por ahí. Y claro, cuando nos salimos de de las cifras del comercio y entramos a analizar el porqué de cierto comportamiento, necesariamente nosotros caemos en en los lados culturales, que eso es muy importante que nosotros lo aboquemos, porque son aquellos lados culturales, aquellos que originan precisamente las grandes demandas, los grandes valores, las creencias, las costumbres, los hábitos. Y mira que se ha hecho algunos ejercicios en donde precisamente del comportamiento individual de un grupo, tratamos de hacer una especie de holograma para ver el comportamiento mundial. ¿Sí? Y claro, mira, si por ejemplo en algún momento nosotros decimos, sí, lo que pasa es que yo creo o somos personas monoteístas y tratamos de ver los monoteísmos a nivel mundial y hacemos así el holograma, ¿no es cierto? Y si yo manejo consumo, cómo manejan el consumo en otros lados, y esas perspectivas son las que seguramente también nos dan la posibilidad de tratar de hacer una asimilación mundial a aquello que nosotros somos. De ahí venía ese concepto que yo te decía, Gustavo, de la transcultura. Es decir, mira, quisiera poner aquí el opuesto de la transcultura, que es la famosa hegemonía. Entonces, cuando hacemos los trabajos de hegemonía en el comercio internacional por la ruta de la seda china, o la hegemonía de Occidente en los procesos de colonización, o la hegemonía y hegemonía. Pero lo que vemos es una imposición, ¿sí?
Y de repente hay muy pocos ejemplos de la transcultura. Seguramente nosotros encontramos transculturas en algunos alimentos porque son aceptados de una manera muy pasiva, digamos así, y es más porque nos gusta, ¿no es cierto? Pero de repente hay más ejemplos de hegemonía, hay más ejemplos de conflicto. Eh, Tal vez los seres Hay humanos más somos ejemplos de, conflictivos por naturaleza, ¿no? Y va por hay ahí el más análisis y ejemplos, el debate, Gustavo, ¿ya? hay más ejemplos de civilización también porque y hoy estamos viendo a Donald Trump recordando eh, hay más ejemplos de civilización, eh, porque en el punto en el que me quedé es que estos grupos culturales y civilizatorios que lograron generar esta ciudad premoderna, eh, tenían claro que eran el, la edad mayor de su momento histórico, el periodo adulto, y todos los que habían estado antes eran eh, intentos, intentos de cultura, intentos de civilización, ¿no? Barbarie era, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, 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 que es lo que le Aparentemente el otro llamaban, lado. claro. Y es que eh, asumirnos como civilizados, como el tipo de organización social punta de lanza, a ello arribamos relativamente pronto como humanidad. El concepto de cultura lo que hace es justo decir, bueno, no es cierto que seamos la punta de lanza, porque nadie sabe si estamos justo en la edad adulta de algo. En realidad nos manifestamos en un punto, en un estado, un estadio, ya sea de cultura o de civilización, ¿sí? Con un cierto grado de progresión y de evolución que es bien difícil de decir y definir como el de el más alto desarrollo respecto a los anteriores y mucho menos del porvenir, ¿no? Pero todas estos grupos humanos, desde quizá los Mesopotamia hasta los norteamericanos, hijos de Donald Trump, este, se asumen convencidos de que son el estado de organización mejor logrado que cualquiera antes, ¿no? Por eso es que tenemos menos indicios de transcultura, porque justo el concepto de culturalidad lo que nos viene a decir es que no hay una línea recta de evolución, sino que hay un conjunto de trazos evolutivos a partir de los cuales ciertos grupos humanos eh, lograron articular un conjunto de dispositivos culturales y tecnológicos que les caracterizan como grupo organizado, coordinado, todos ejemplares. Por ejemplo, los incas no desarrollaron propiamente una literatura escrita, pero tenían las mismas habilidades contables, quizá que los romanos, y desarrollaron ciudades eh, probablemente hasta más espectaculares que las que podían haber eh, presumido los mismos sumerios, ¿no? Los mesopotámicos. Esos son rasgos culturales, ¿sí? Si los vemos desde el lado de la civilización, diríamos, fueron mucho menos civilizados porque no desarrollaron literatura escrita. Y ahí es donde empieza a haber unos debates diferentes. Ahora, términos de culturalidad, entonces hubo que convencer, gracias a la teoría de la evolución, bien leída, hubo que convencer a biólogos y a antropólogos que no había una línea civilizatoria única, que lo que había eran rasgos de crecimiento y desarrollo cultural distintos
y que había la necesidad entonces de estudiar más allá de una línea recta civilizatoria, los rasgos culturales a partir de los cuales tal o cual civilización alargó o acortó su permanencia y su dominio, ¿no? Entonces ese fue un primer paso que costó mucho trabajo, porque tienes que convencer a la gente de que no son los mejores en este periodo histórico del mundo. Y después el siguiente paso es el de, pues resulta que los que gobiernan no son la cultura, sino que ellos se han venido haciendo de préstamos y que entre los préstamos que han obtenido, pues algunos lo han obtenido de los que desprecian y los que controlan, ¿no? Entonces, cuando se constituyen los estados nacionales, ya pasados varios siglos, ya entrado el siglo XVII, cuando empieza todo eh, esta lucha por romper con el feudalismo, constituirse como, romper con los reinos y constituirse como grupos organizados que reconocen la multiplicidad de las herencias, que son los estados nacionales, pues necesitan asumir y aceptar que son el producto de la diversidad cultural. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos si somos multiculturales, pero más bien para aceptar que en un mismo lugar tendremos que aprender a vivir gente de distintas culturas. Hasta ahí. Hay como si pusieran una bandeja y aventamos 10 especies y ahí estás, son multiculturales, ¿no? Vaya usted a saber cómo sobreviven, pero ahí están. La multiculturalidad es más bien una caracterización de varios grupos culturales en un mismo sitio, como salpicados allí y lo reconocemos. Ya después la interculturalidad implica una posición política más clara sobre que alguno o todos deben ser tolerantes con nosotros, aprender a vivir juntos. La mayoría de las veces la interculturalidad se ocupa para decir, bueno, nosotros el Estado que siempre controlamos, terminamos reconociendo a los indígenas, a los afrodescendientes, ¿no? Eh, y por ahí vemos si dejamos que entre algún otro que no sea tan eh, útil en términos, por ejemplo, de datos electorales. Y lo que tú estás postulando ya es, bueno, dejemos de jugar a que nunca fuimos multi ni interculturales, y en realidad cuáles son ese conjunto de trazabilidades de larga, de mediana y de corta duración, a partir de los cuales hay una identidad humana que nos puede permitir coordinar, ecoorganizarnos, eh, sin mediar el abuso, ¿no? Eh, el exceso del poder, las mediaciones gandallas, pues que aprendimos porque así que se constituyeron las civilizaciones, las ciudades y los imperios, ¿no? Y eso lo tenemos permanentemente en la espalda, pues. Bien, gracias, Gustavo. Permítame también acercarme un poquito. Interesante, o sea, definitivamente yo espero que los estudiantes vayan comprendiendo ese recorrido que hemos tratado de hacer en las asignaturas y esa diversidad con la que se tratan los diferentes temas, independientemente de que sean de comercio, independientemente de que sean de cultura, independientemente de que sean de desarrollo o de innovación. Pero realmente cuando si es que ponemos oído a lo que nuestro directo invitado nos está
brindando realmente que es una cátedra de antropología cultural y que podemos aplicar a cualquier ámbito, ¿no? Si no me recuerdo, mi estimado Gus y Jorge deben recordar que en algunos de los escritos del profesor Morán, me parece que cuando él estuvo de visita en una escuela, eh, Edgar Morán preguntó a estudiantes, y me parece que la niña se llamaba Elizabeth, me corrigen por favor, y dijo, ¿ustedes saben qué es la complejidad? Y la niña le respondió, sí, sí, claro, profesor Morán, la complejidad es una cosa compleja. ¿No es cierto? Esa fue la respuesta de la niña. Esto me lleva a comprender lo que tú acabas de decir, Gus. Mira, esto de hablar de la pluricultura y la transcultura que propone Jorge, caramba, debe llevarnos a comprender eh, que existe una antropología cultural, que existe una diversidad cultural. Pues recordemos que Harari planteaba que las máquinas pueden ser inteligentes, ¿no? Y resolver problemas sin necesidad de tener conciencia y emociones. Y ahí viene la parte de la antropología del ser humano. Cómo abordar una antropología cultural, mi estimado Gustavo? En primera instancia, y luego seguimos con la segunda parte que quisiera que enfoquemos, ¿no? Bien, no, yo creo que podemos ir intentando con esa pregunta que hace, poniendo los ejemplos que también ha perfilado Do Caníbal, que es eh, ¿qué pasa con la idea de que China está apareciendo ahora como una novedad económica? Algunos de nosotros que no estudiamos suficiente o suficientemente bien historia económica, podríamos creer que este surgimiento de los chinos es relativamente una novedad, ¿no? Y ya Jorge nos recordaba, pues que ellos ya controlaban una ruta comercial que imbrincaba la mitad del continente, la mitad del planeta prácticamente, que le resultaba inaccesible a, a Roma, por ejemplo. Y que no es que nos vayan a decir, es que intentamos entrar durante muchos siglos los europeos, y estos chinos estaban tan bien organizados que no pudimos, ¿no? Mejor lo contamos con como otra historia de bárbaros, como tú decías, en donde había un personaje ahí que se llamaba Gengis Khan, ¿no? Que era terrible y que no nos dejaba pasar, ni siquiera los chinos, sino había unos grupos de bárbaros que tampoco, ¿no? No, es que China ya tenía hacia el siglo XII un comercio, entre comillas, internacional fuertemente establecido, que no podíamos entender eh, cómo llegan los europeos a las tierras americanas si no entendemos no qué buscaban solamente comercialmente, sino porque era inaccesible transitar hacia el otro lado del mundo, ¿no? No es solo que buscaran las especias, y, sí, sí lo buscaban, ¿no? Pero era inaccesible.
Es una mediación a partir de la cual se justifica que yo no tenga ninguna concesión contigo, ¿no? Porque yo, cultura occidental, estoy en la punta de la historia y tú tienes un montón de rasgos que dicen que te quedaste atrapado en la barbarie, ¿no? Y sobre esa base empiezo a justificar un conjunto de atropello, ¿no? Sí, perfecto. También quiero referirme a algo que manifestaste y me pareció medio interesante el término que utilizaste, los hijos de Trump, ¿no? Claro, ¿cómo entender que en pleno siglo XXI estamos supeditados todavía hacia esas hegemonías que en el recorrido que has estado haciendo, ¿no? Hemos debatido en el aula y esta parte sí me gustaría también la participación de Jorge, luego de Gustavo. Por ejemplo, los términos de comercio justo, ¿no? Comercio justo. Caramba, por qué creemos que las tierras llamadas del sur, como lo llama Buenaventura Sousa, tenemos que ser tendientes a ser los productores históricamente de materias primas? ¿Y qué es lo que qué es lo que tú crees que desde el aspecto cultural y desde el aspecto antropológico, a lo mejor esta tara que tenemos de la colonización no ha logrado ser superada o hemos logrado superar, mi estimado Gus, porque tú dijiste algo muy interesante, hablando del Imperio Inca, y yo me iría un poquito más atrás, ¿no? El Imperio Inca tiene tantos o más años de antigüedad que el mismo Imperio Chino. Y ya ustedes hablaron de esa importancia del Imperio Chino que tuvo ese gobierno sobre el comercio internacional y que precisamente eso es lo que hizo que exista temor desde los países o los imperios o las monarquías occidentales, ¿no es cierto? Pero sí, me gustaría tu criterio y tu concepto acerca de estos términos, ¿no? Antropológicamente, hay un libro, perdón, Gus, no sé si es que lo has visualizado, ¿por qué los países son pobres? Y precisamente, me disculpas poner el ejemplo porque estos economistas ingleses precisamente hacen un análisis entre Arizona y Sonora, ¿verdad? Y tú que conoces muy de cerca ambos países, entonces nos dice que es increíble que una calle separa a un mismo grupo, a un mismo grupo inclusive étnico, ¿no? Y etario, pero que del lado de Sonora no se entiende por qué los ingresos son muy inferiores per cápitamente hablando hacia los ingresos del lado de Arizona. Repito, siendo la misma tierra, históricamente es el mismo territorio geográfico, mi estimado Gus, pero ¿a qué creemos que obedece esto? ¿O se puede explicar cultural o antropológicamente, mi estimado Gus? Se puede explicar de ambas maneras, ¿no? Por fortuna, eh, y sin embargo va a haber debate. Por ejemplo, hay un historiador también y sociólogo, Schober se llama. Por ejemplo, para él, además de los excedentes agrícolas sobre estas ciudades premodernas, hacía falta el desarrollo de eh, la clase intelectual, es decir, toda la burocracia administradora. Según Schober, la razón por la que se pudieron replicar los modelos de ocupación territorial llamada ciudad, por ejemplo, es porque había una clase que podía documentar cómo hacer las cosas, ¿no?
Hoy para nosotros hasta despreciamos aprender a leer y a escribir. En esas sociedades premodernas, la gran diferencia de clases radicaba en quién podía registrar y en la medida en que podía registrar, podía administrar y disponer de los bienes en favor del rey y por lo tanto en favor del rey, el rey le beneficiaba, ¿no? Porque los demás vivían muy mal. La gran, el gran, el grueso de la población en estas sociedades premodernas vivían en esclavitud o en algún mecanismo parecido a la esclavitud, en donde sus libertades estaban fuertemente restringidas y su vida dependía de los caprichos de terceros, ¿no? Con poder. El, ya desde ahí leemos algo que escribió después un sociólogo que se llama Thorstein Veblen, que es el surgimiento de la clase ociosa, la clase que tiene derecho a hacer menos que los demás. Pero ese hacer menos está en función del trabajo físico. Hacemos menos trabajo físico. Así como nos justificamos nosotros como profesores, ¿no? ¿Sí? Hacemos menos trabajo físico porque hacemos más trabajo intelectual. Entonces, desde los albores de las ciudades premodernas, hay una diferenciación y valoración simbólica y después también pecuniaria de lo que representa el trabajo intelectual respecto de lo que representa el trabajo físico. Porque entre comillas el trabajo físico cualquiera lo puede hacer hasta las bestias. Eso mismo decían los europeos de nosotros cuando llegaron a las Indias, ¿no? Y si ellos no saben hacer más intelectualmente, entonces incluso podrían ser solo bestias. En aquel momento de la historia, cuando la gente era más duro aprender que uno tenía que aprovechar la escuela. Ahora pues, nos damos el lujo de despreciarlo, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces hay una vieja tradición de valoración y de justificación de los trabajos intelectuales y de su reconocimiento pecuniario desde aquellos tiempos, ¿no? Que lo rastrea de manera muy importante Thorstein Veblen en ese libro que se llama La teoría de la clase ociosa, que es una justificación cultural, pero que tiene como soportes el sentido de la administración y el valor de la administración para la reproducción de la vida de la urbe y de la urbe entendida como dispositivo económico. Eh, Esa es una cosa, ¿no? ¿Sí? La otra es que, claro, sí, Perdóname que te interrumpa, Gus, sí, pero es importante antes de que pases porque me dijiste que vas a partirle en las dos preguntas. Podríamos decir que arcaicamente, independientemente del tiempo, lo que tú acabas de manifestar es esos centralismos. Por ejemplo, hoy hablamos de la teoría de los sistemas mundo, ¿no es cierto?, de Manuel Wallenstein. ¿Podríamos hablar de esos centralismos y de eso y de esa periferia, o podríamos hablar de norte y sur? En base a lo que nos dijiste, interesante la teoría, Gus. Y luego seguimos con la segunda parte. sí, hay eh, digamos que todos los historiadores hasta donde, y los arqueólogos y los antropólogos, según yo los he leído, disculpan, dispensan a todas las civilizaciones premodernas en razón de que
están viviendo en tiempo real los efectos de unas transformaciones muy profundas, ¿no? Pero donde ya no nos empezamos a disculpar es cuando surgen las sociedades modernas, es decir, cuando viene la revolución industrial. Porque ahí justo el argumento de los historiadores, de los arqueólogos y de los antropólogos es, eh, nosotros ya estábamos utilizando el método científico, ya estábamos filosofando sobre el método científico, nosotros estábamos racionalizando sobre los efectos de estas acciones orquestadas, concertadas, ¿no? Ellos, bien que mal, tenían, entre comillas, más cegueras que nosotros respecto de estos procesos históricos de los que estaban siendo más producto que productores, ¿sí? Nosotros ya como producto de la civilización, entre comillas, eh, tendríamos mayor responsabilidad sobre cómo utilizamos, ¿no? Todos estos rudimentos de la civilización, de la cultura, de la ciencia y de la industrialización. Ese es el otro momento, ¿no? Eh, es del que tú hablas. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Sonora y Arizona? ¿Quién dispuso de los recursos suficientes para una mediación industrial a partir de la cual se produce más, se paga mejor y se ofrece mayor calidad de vida, ¿no? A pesar de que la franja y la distancia es menor. En ese caso, ¿qué es lo que ahora quiere hacer Trump? Porque se les olvidó que así empezaron, ¿no? Montándose sobre la base industrializada, con la industrialización. Ahora Trump quiere otra vez regresar a la industrialización, pero desde su primer mandato se le olvidó que ellos entraron en la automatización mucho antes que muchos de nosotros y ahora no puede ofrecer empleos, porque la mitad de los empleos que podría ofrecer en realidad ya los hacen máquinas. Entonces sí van a regresar industrias, pero no van a regresar los empleos que está imaginando, ni remotamente. Gus, interesante. No, no sé, perdón, estoy acaparando un poco, Jorge. Por favor, si quieres intervenir nuevamente, también si los estudiantes quieren intervenir, por favor, porque son temas que nosotros los hemos tocado y yo vuelvo a repetir, eso es lo que le hace importante y valiosa la presencia del profesor Casas. No porque esté presente en la pantalla, pues llevamos una vieja amistad en cuanto a la parte, sobre todo académica, más de la parte personal con Jorge, con Gustavo. Pero yo sí creo que es lo que hace falta a la academia, sobre todo acá en el Ecuador. No puedo hablar, mi estimado Gus, allá en México, cómo se encuentra al momento, pero sin duda alguna, Multiversidad Mundo Real y la red cultural, ustedes, perdón, y la red latinoamericana de la complejidad hacen un trabajo increíble. Ustedes tienen encuentros, o tenemos, más bien dicho, ya que somos miembros también de la red, pero hacen encuentros semanales con temas realmente increíbles, temas que pasan muy desapercibidos precisamente por la cultura, o por la sociedad líquida. ¿No es cierto? O las sociedades del cansancio, como dice Lauman, o como dice Niklas Lauman, o como nos dice Chul Hun. Gus, una pregunta, no sé hacia dónde nos conduzca, pero déjame hacerla. ¿El ser humano se ha innovado? ¿La antropología nos permite innovarnos al ser humano? ¿El ser humano se ha desarrollado? ¿O la innovación no ha permitido que exista un desarrollo antropológico en el ser humano? Ahí comprendemos lo que Edgar Morin nos decía en los 7 saberes para la educación del futuro, ¿no es cierto? Volver a ser humano
y aprender la condición humana. Eh, Espero que tengamos una respuesta porque sé que es una pregunta un poquito compleja, amigos. Pues creo que has dado en el centro, ahora sí puedo abordar directamente la relación cultura y complejidad, ¿sí? Que me disculpen los muchachos si digamos, iba postergando la respuesta, porque quizá la manera de responder más sensata eh, viene con lo que acaban de poner ustedes como contexto ahora. Eh, ¿Dónde está la ética en el manejo de la técnica, la tecnología? Todo se justifica porque vamos a ser desarrollados y el resto de los individuos son sujetos de sacrificio, por decirlo así, para que mañana Trump pueda presumir que sí hizo a América más grande otra vez. Eh, en el fondo, esa es la pregunta que se hace la complejidad respecto de lo que significa el desarrollo, la civilización y la ciencia. El, la, el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad parten de decir, hemos crecido como humanidad en términos técnicos y tecnológicos, pero no sabemos si hemos crecido igualmente y nos hemos desarrollado igualmente en términos de una conciencia ética y de una visión ecológica y política, llamémosle, haciendo resonancia con lo que plantean sus profesores, transcultural. Es decir, que apueste por el reconocimiento de las diferencias a pesar de las exigencias y las demandas eh, que siempre estarán trabajándonos respecto de intentar abusar unos de otros, ¿no? Eh, nos parece que al final del día la innovación es importante si la definimos como eh, una evidencia concreta de que las técnicas y las tecnologías acompañan al ser humano y se sofistican con el ser humano y su cultura, pero que la innovación no puede ser como la ciencia eh, sin conciencia y sin un acompañamiento del sentido ético, que es lo que plantea Edgar Morán. Entonces yo diría, no debe haber innovación sin, eh, sin crítica, no debe haber innovación sin resistencia a su inmediata implementación, no debe haber innovación sin creatividad, en el sentido de que mucha de la innovación que hacemos hoy en realidad es el diseño de productos de obsolescencia programada, en donde la creatividad solamente consiste en postergar el que el dinero que está en tu bolsillo salga, no que tu calidad de vida mejore, ¿no? Ahí, no, ahí yo no veo creatividad, pero esa es mi posición personal, ¿no? En ese sentido, cuando me refiero a resistencia, me refiero a resistencia del consumidor. El consumidor necesita resistir creativamente para aprender a leer en dónde le están vendiendo espejos y en dónde realmente le están ofreciendo un producto con capacidad de impactar de manera significativa en su calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados.
no solo por pobres, ricos, sino incluso el más rico entre los ricos está en competencia con los otros para resguardar bienes. Algunos de los recursos que tendrá estarán limitados respecto de la competencia que vive con los otros ricos y los tiene que gestionar estratégicamente. Sí, nosotros los gestionamos a veces más del lado de la supervivencia, pero no es menos importante. Bien, bien, muy bien. O sea, justo eso era el meollo del asunto, Gus. Eh, Sinceramente da gusto. Ojalá podamos retomar este tipo de conversatorios, no solamente por la parte académica, sino por las redes, mi estimado Gus, porque siempre será saludable que los muchachos que están conectados visualicen desde otras ópticas la parte teórica y la parte de conceptualización que abordamos desde las diferentes teorías a las diferentes asignaturas. Jorge, por favor, estaba pendiente también si podemos decir contrarréplica para Gus, pero creo yo que está bastante bien claro y sobre todo bastante bien digerido en un conversatorio coloquial para que los estudiantes hagamos conciencia de esa importancia del ser humano, la cultura y la antropología. Jorge, no sé, por favor, no sé cuánto tiempo nos queda también en honor a la gentileza de Gustavo también, por favor. Sí, sí, Armando, mira, otra vez voy a poner un opuesto, ¿sí? Quiero ponerle como opuesto a la innovación la colonización, ¿qué te parece? Parece que no va por ahí, ¿no? Pero de repente, mira, cuando nosotros tratamos de identificar cuáles son aquellos elementos por sobre los cuales nosotros queremos trazar la palabra innovación, nuevamente entendemos que vienen esos conceptos de terceros países. Tú cuando comenzaste este tema decías comercio justo, de pronto la economía verde, de pronto el desarrollo sostenible, de pronto la igualdad de género, todo ese tipo de cosas lamentablemente nos van trazando. Tú sabes que a nivel ONU nos dicen a nosotros qué deberíamos cumplir como objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y todos nuestros países vamos atrás de él. Y de repente, a partir de esas líneas bases que nos imponen, nosotros trazamos todos nuestros planes de desarrollo. Y entonces, lo que me parece es que desde nuestros países, cuando aún persiste esa colonización mental, se hace muy difícil manejar el tema innovación, porque nos dan pensando otra vez, ¿no? Entonces, mira qué complicado tratar de entender eso y qué complicado también tratar de entender el por qué. Es mental también las diferentes divisiones que se han hecho a nivel planeta. Tenemos nosotros una división internacional del trabajo que es algo imaginario, pero está la división internacional del trabajo trazada desde que aparecieron los conceptos económicos, desde Adam Smith. Hay división internacional de trabajo. Y entonces resulta que, claro, como a nosotros nos tocó ser agrícolas, somos agrícolas, pero no damos el saltito, ¿no es cierto? No damos ese paso que deberíamos tener, que deberíamos darlo para que de repente empecemos a gestar otro tipo de economía. Si es que la economía es el centro del asunto, porque de repente tampoco es el centro. Nos ponen en el centro de los acuerdos comerciales del crecimiento económico. Nos ponen en el centro de los acuerdos comerciales la transferencia tecnológica. Nos ponen en el centro de acuerdos comerciales el tema aduanas. Eso nos ponen en el centro de los acuerdos comerciales. Pero yo no sé si en algún momento, por ejemplo, nosotros decimos acuerdo comercial, cultura, en el medio, ¿no? Otro tipo de situaciones. Y entonces, si es que de repente nosotros no nos la pensamos de una manera diferente a este tema cultural, de repente
esa gran necesidad que tienen nuestras sociedades, porque contigo hemos discutido, Armando, que de repente todo este tema que estamos viviendo hoy por hoy, por acá, por Ecuador y la gran parte de países latinoamericanos, no se va a subsanar porque lastimosamente nuestra sociedad no se imbuye precisamente de cultura. Recuerdo perfectamente las palabras de nuestra amiga Natasha, la rusa. Ella nos decía a nosotros, es que lo que pasa es que comenzó el ateísmo en Rusia cuando pusieron libros en las paradas de los buses. Ah, bueno, pues se lo pensaron diferente, ¿no? Y entonces como que nosotros también deberíamos tratar de buscar aquellos aspectos en donde de repente repensar todos estos temas que a nosotros nos han ido influyendo durante todos estos años, dejar a un ladito novelas, dejar a un ladito el tema de la música depresiva, dejar a un ladito algunas cosas que a nuestra sociedad les han hecho daño, ha hecho mucho daño. Entonces siempre será importante que de repente acojamos de aquellas otras sociedades que han ido fortaleciendo su sociedad, aquellas cosas que tal vez a nosotros también nos puedan servir y es por eso que manejamos ese tema de transcultura. No, pues de Estamos mi igual. parte, Gus, Armando, muchísimas gracias. Gracias, mi querido Gustavo, por esta charla que tú nos has dado, por esta conversación. Siempre será un gusto poder conversar contigo, Gustavo. Gracias, Armando. Mi No, querido con Gus, relación a vuelvo a la... repetir nuevamente el compromiso por seguir haciendo estos conversatorios que son definitivamente, y como decía Jorge, ¿no? Que la juventud y la academia sobre todo deje ver novelas, dejemos de estar conectados con, que no es malo, yo no digo que sea malo, pero que sin embargo hay cosas importantes. Este tipo de conversatorios no hacen otra cosa que alimentar la parte académica. Así es que sí me gustaría tus reflexiones y si tienes algún otro tema de ya desde tu óptica muy propia, que no sea parte del conversatorio, mi querido Gus, escucharte, por favor. No, perdón, quería recoger lo que proponía Jorge sobre la innovación y la colonialidad. Eh, Hay una avenida enorme sobre los trabajos que han reunido a administradores, antropólogos, historiadores de la técnica y la tecnología, economistas, y la diferencia respecto de lo que entendamos por innovación va a depender del calificativo que le siga, ¿no? Entonces tenemos innovación por imposición. Entonces, por ejemplo, eh, aquí en nuestra América, particularmente en México, pues no practicábamos de manera intensiva la ganadería, ni siquiera realmente, propiamente éramos los mexicas una sociedad ganadera. En realidad éramos una sociedad agrícola y hasta cierto punto pesquera en la zona del Valle de México, pero por imposición del estilo de vida de los españoles que llegaron aquí al Valle de México, decidieron que ellos querían comer carne de res y de cerdo y administrar las aguas del Valle de México. Y esta ciudad que estaba erigida sobre un lago se convirtió en una ciudad desecada que ahora no sabe qué hacer cuando llueve porque se inunda, porque se les ocurrió secar el lago. Entonces es una innovación por adaptación que tiene consecuencias de muy largo plazo, ¿no? Por imposición, perdón, ¿no? Pero después vienen innovaciones por adopción, es decir, cuando después de un balance eh, de costo-beneficio moral, ético o pecuniario, un grupo de población dice, bueno, a lo mejor esto sí me lo quedo y lo adapto. La mayoría de nuestros pueblos hicieron eso con los dioses, ¿no? Bueno, lo puedo adaptar a mis dioses y genero una mixtura cultural, ¿no?
y al mismo tiempo le rezo a mi Dios indígena y le rezo a este Dios que pues, al final del día no me terminó cayendo tan mal que me trajeron los españoles, ¿no? Perdón, Gus, le estás retratando a Quintana. Eso es lo que hace Quintana. Que ahí hay un montón de matices en el camino, tanto en términos culturales como en términos técnicos y tecnológicos, que, que nos llevan pues incluso a ser críticos de lo que ustedes decían de la transferencia tecnológica a veces, ¿no? Que es repetir la fórmula sin adopción y sin adaptación, solamente por imposición, y ahí es donde, eh, como nos pasó casi a toda América con los tractores norteamericanos, ¿no? Usted ya tenía sus maneras, pero mire, le tenemos el tractor, te lo voy a dejar por un financiamiento, y luego por los servicios, y luego por las refacciones, y luego por un hermoso negocio para pónganle la marca que quieran de tractores. Sí, sí, realmente, Gus, el tiempo, pues, tanto para ti como para nosotros, y sobre todo para los estudiantes, créete que por eso te comprometo para que sigamos con estos conversatorios desde las diferentes ópticas que manejemos. Lo importante es entender que sea cual sea el tema que uno pueda abordar, desde la antropología y la cultura. Retomo las palabras iniciales de Jorge, decía, no sé si... Y bueno, la última pregunta, te abuso, Gus, Está de la bien. pregunta que hizo Jorge, o más bien dicho, de la referencia que hizo Jorge. Caramba, a veces parece que la ciencia absorbe la cultura o la cultura es más grande que la ciencia, mi estimado Gus. Es la última, no hay más. Todo depende del lado, si quieren, regresando a la distinción que hicimos sobre cultura y civilización, y particularmente la idea errónea de civilización, que es creer que alguien, yo y los míos, estamos más adelante que cualquiera y los demás son atrasados. Todo va a depender de si asumimos esa postura o no. La mayoría de la gente que no tiene una visión crítica de la cultura, de la tecnología, de la ciencia, pues terminará asumiendo que la ciencia no es cultura, que es independiente de la cultura, y la ciencia está por encima de todo, incluso del resto de las personas, siempre y cuando justifique matemáticamente que tirar una bomba es mejor que terminar de firmar la paz entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Por ejemplo, y reconocer que ya se acabó la guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con la famosa bomba de Hiroshima. No había necesidad de tirarla, ¿no? Pero ya estaba la ciencia. Había que dejar claro que nosotros éramos la punta de lanza en la ciencia atómica. Que todo mundo se entere que somos los mejores en el manejo de la energía atómica. Ahí la ciencia es primero y la cultura y el reconocimiento de la transcultura, la ecología social entendida como eh, los buenos relacionamientos con el sistema, porque todos estamos metidos en el mismo barco todavía, aunque Elon Musk quiera otro, seguimos en este barco que se llama planeta Tierra, ¿no? Entonces, a mí me parece que en la medida en que vayamos asumiendo una visión crítica de la ciencia, la cultura, valorarla,
Entonces, la cultura y la ciencia son hermanas siamesas, que es un poco la propuesta que hace Edgar Morán, ¿no? Cuando dice, no podemos seguir haciendo ciencia sin conciencia, eh, que significa que en un mismo cuerpo uno celebra, pero mientras un lado celebra, el otro sufre, porque está sujeto a los caprichos de un lado, ¿no? Hay un lado que está sufriendo. Y un poco esa es la intención de Edgar Morán y del propio Nicolescu, es decir, nos estamos infligiendo una parte del sufrimiento que estamos padeciendo en este episodio histórico de la humanidad, y si no somos suficientemente insistentes en que tenemos tareas, ¿no?, que hacer, ese sufrimiento no solo se va a prolongar, se va a intensificar y en el peor de los casos eh, es la puerta de entrada a nuestro propio exterminio, pues, ¿no? Bien, realmente, vuelvo a repetir, el tiempo es demasiado egoísta, el tiempo es demasiado corto. Primero, ya por protocolo, porque esto es para el canal oficial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mi estimado Gus, a nombre de la universidad, sí, a nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a nombre del señor rector, a nombre del señor director del departamento y a nombre sobre todo de Jura Complexus y ante todo de los estudiantes, como siempre, muchas gracias. Es increíble sentarnos a conversar. Es increíble sentarnos a escucharte. Es increíble sentarnos a dialogar y entablar comprensiones desde diferentes ópticas, ¿no? Aparentemente a veces es medio raro en el mundo académico que un antropólogo complejo hable de innovación, hable de cultura, hable de técnica, de tecnología, hable de historia, hable de ese recorrido que ha tenido precisamente la humanidad. Y como tú dijiste, ciencia con conciencia. Ojalá alguna vez los seres humanos tengamos como cabecera de lectura libros como La Vía para el Desarrollo de la Humanidad, El Paradigma Perdido, por supuesto los métodos de Edgar Morin, y tratemos Breve Historia de la Barbarie de Occidente y Ciencia con Conciencia. Y también El Hombre y la Muerte, porque creo yo que es un camino que nos explica precisamente este andar que hemos hecho, este andar que hacemos en la vida y que sin duda alguna tenemos que trascender. Creo yo que tú y esto no es echarte flores, sino que conozco tu valía, por eso me atrevo a decirlo, Gus, nuevamente un agradecimiento por la amistad y el cariño que nos tenemos. Quiero hacer llegar a los miembros de Multiversidad un saludo, un abrazo a Héctor, Armando, pero sobre todo a Mariana y a tu nena, por favor. Gracias por esta deferencia que has tenido para con nosotros y para con los señores estudiantes. Muchas gracias, Gus. Tus últimas palabras de despedida y también de Jorge, por favor. No, igual reiterar el agradecimiento a las autoridades de la ESPE, al rector, a todas las personas que han hecho posible que nos encontremos y que estén listos los medios para comunicarnos, a ustedes por su generosidad y su confianza, y a los estudiantes por su paciencia y su escucha. Ojalá que algunas de las ideas que hayamos podido plantear les lleven a generar algunas indagaciones personales propias que al final del día serán las más valiosas, las que deriven de su intuición, de su energía y de su empeño, ¿no? Gracias, Gus. Entonces, nuevamente el compromiso para seguir haciendo los conversatorios desde Yura. Jorge, por favor. O sea, saludos a todos, mi querido Gustavo, qué bueno poder haber compartido esta sesión contigo. Siempre es muy gratificante también recordar, ¿no? Recordar que tú nos iniciaste en todo este camino, en el camino de Ah, la cierto, él es complejidad. el culpable, me olvidaba. Eh,
Sí, algún rato te voy a reclamar, pero ya, hasta ahí nomás dejémosle porque estamos en vivo y en directo. Sí, Gus, qué gusto. Muchos saludos por allá. Gracias, Armando. Gracias. Gracias, saludos, hasta luego. Chao, chao.